entrar al consejo de la palabra. Mateo capítulo 7 y versículo 13 y 14. Una parte de la escritura muy conocida, tal vez ya lo ha escuchado, ¿va? Pero nunca está de más de que la volvamos a escuchar, ¿va? Hay que estarnos dando una recordadita de vez en cuando, ¿va? Porque es necesario, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7 versículo 13 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tomen su lugar, hermanos, alabando al Rey. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo en el sermón que se conoce en el Sermón del Monte, ¿verdad? Que se reúne con sus discípulos y después de haberles hablado de las bienaventuranzas, de que ellos eran la sal de la tierra, de que ellos eran la luz del mundo, y darles ciertas instrucciones a ellos, en la parte final del sermón el Señor empieza a decirles que tuvieran mucho cuidado, ¿verdad? Y les empieza a hablar también acerca de los falsos maestros, de que el árbol por sus frutos es conocido. Y en una de estas partes el Señor está diciendo aquí en el versículo 13, dice: entrad por la puerta, ¿qué dice, hermanos? Estrecha. Y si usted nota, tiene una D, es un mandamiento. Entrad, el Señor está mandando a sus discípulos: entren por la puerta estrecha. Y luego hace la advertencia. ¿Por qué razón les dice que entren por la puerta estrecha? Porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y luego todavía aclara: muchos son los que entran por ella. La puerta ancha, hermanos, es inmensa, de tal manera que nadie, si le das para acá, ahí vas. Si le das para acá, no hay restricciones, no hay absolutamente nada. En esa puerta ancha, déjeme decirle que no solamente van los borrachos, los homicidas, los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los chismosos, los amargados. No solamente ese tipo de gente va ahí, también van religiosos. Sí, ahí van. Ahí van todo tipo de filosofías y todo tipo de creencias, ¿verdad? Ahí van en ese camino ancho. Mucha gente dice: oh, pues es que yo voy a una iglesia, sí, pero estás en la senda correcta, estás en el camino angosto que el Señor marcó. Porque puedes estar en una iglesia, puedes estar en una religión, por muy estricta que ella sea, si no es la correcta, de nada te sirve. Hay muchas filosofías, muchas religiones, pero aquí dice el Señor bien claro, dice: entrad por la puerta ¿qué? Estrecha. Y cuando Él nos aclara, dice: porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Todos esos caminos van a dar al infierno. Y después del infierno van a ir ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Sí? Y muchos, hace la aclaración, muchos son los que entran por ella. Y luego hace en el versículo 14, dice: porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y lo más sorprendente, hermanos, y lo más duro de esta situación es que muy pocos son los que la hallan. ¿Sí lo está viendo, hermano? Suena trágico, ¿va? El asunto, porque el Señor está diciendo: muy pocos son los que la hallan. De principio podemos ver, hermanos, que el Señor está marcando solamente dos puertas. Está marcando también dos caminos. Está marcando dos destinos. Está marcando dos tipos de caminantes y dos decisiones. Nada más, no hay más. Es decir, que si no tomas la senda estrecha, o si no entras por la puerta estrecha, ¿estás dónde? En la ancha. Así de sencillo, ¿va? Si no entras por la puerta estrecha y empiezas a caminar la senda angosta, estás en la ancha, porque no hay más opciones. ¿Sí lo está viendo? Y en la puerta ancha, hermanos, vuelvo a repetirles, hay mucha gente que está ahí, que se cree religiosa y que va a una iglesia, pero no está haciendo la voluntad de Dios. Y eso automáticamente lo está sacando de la senda. No se quede viendo feo, hermano, es la verdad. Y esto no lo dice el hermano Víctor, lo está diciendo el Señor Jesús. Hace la advertencia: tengan cuidado, entren por la puerta estrecha, porque la puerta ancha y el camino ancho ese te lleva
a la perdición. Y son muchos los que van, porque la mayoría queremos ir con los muchos, ¿cierto o no es cierto? A donde va la multitud y todos decimos, ¿para qué? No creo que todos esos se vayan a perder. Pues déjame decirte que Jesús dice que sí. ¿Va? Solamente Él está ofreciendo un camino y dice que ese camino es, la puerta es estrecha y el camino es ¿qué? Angosto. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 13, mira lo que dice Lucas 13, versículo 24. Ayer leíamos una parte de esto, ¿va? Vamos a leer desde el 23, dice: y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar, ¿por qué, hermanos? Por la puerta estrecha o angosta, porque os digo que muchos van a ¿qué? Procurar y no van a poder entrar. ¿Sí lo están viendo? Tenemos que porfiar, tenemos que luchar para entrar por la puerta angosta. Y luego dice el versículo 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empiece a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaráis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, vosotros hacedores de ¿qué dice, hermanos? De maldad. Y luego dice el versículo 28, la parte A del versículo 28 dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendo. Gente que decía haber servido al Señor, que dice que haber escuchado la enseñanza del Señor, pero ahora está siendo parte de la condenación, de ese camino ancho que el Señor dijo. Muchos le van a decir, Señor, señores, nosotros estuvimos ahí contigo. Estuvimos en las iglesias, fuimos a tal parte, escuchamos la palabra de Dios, pero el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué razón? Algo tuvo que haber pasado ahí. Y es que el Señor nos está hablando de una puerta estrecha y de un camino estrecho, hermanos, que no se está refiriendo a un camino de asfalto, ni de piedra, ni de terracería. Es un estilo de vida en el cual el Señor nos pide que entremos. Miren lo que dice ahí en Hechos capítulo 24 y versículo 14. Esto hablando el apóstol Pablo. Alabado es el Señor, amén. Dice, por esto te confieso que según el camino que ellos llaman, ¿qué cosa? Herejía. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están, ¿qué cosa? Escritos. ¿Sí lo está viendo? El apóstol Pablo está diciendo, dice, así como el Señor manda, yo tengo un estilo de vida o sigo el camino, aunque ellos le llaman a ese camino, le llaman a ese estilo de vida, le están llamando herejía. ¿Qué es herejía? Ellos le llaman que era contrario a las enseñanzas de ellos. Y hoy en día pueden decir, mira, esos hermanos están contrarios a nuestras enseñanzas, pero ¿qué importa que digan eso? Mientras que tú y yo practiquemos no esté en contra de la enseñanza de nuestro Señor Jesús, eso no importa. El apóstol Pablo dice, ellos llaman al camino o la forma de vida que yo llevo, dice el apóstol Pablo, le están llamando los religiosos de su tiempo, le llamaban que era una herejía, algo contrario a las enseñanzas de esos sacerdotes, de esos escribas, de esos fariseos. Pero él dice, yo vivo conforme al camino. Y luego fíjese lo que dice, pero esto te confieso, dice, que según el camino que ellos llaman herejía, dice, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo, ¿qué creía? Todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, el camino que yo sigo, el estilo de vida que yo estoy sirviendo es conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. Porque esto que está mencionando él es lo que tenían ellos como la palabra de Dios. Ahora la pregunta, ¿tú y yo estamos sirviendo conforme a la palabra de Dios? ¿O estamos siguiendo religiones, mandamientos de hombres, filosofías de hombres? ¿O estamos haciendo caso a lo que la Biblia nos enseña? De principio, hermanos, si creemos que estamos haciendo conforme a lo que es de Dios, tú te tienes que cerciorar en la Biblia, en la palabra de Dios. Que todo lo que practicas y todo lo que haces está en la palabra de Dios. De otra manera estás entrando en el camino
ancho. No importa qué tan drástica sea tu religión, no importa qué tanto puedas hacer allí, estás en el camino ancho. Es triste, ¿va? Es triste porque no hay otra opción, hermano. La Biblia dice que ese camino ancho, hermanos, es este tipo de personas que dice en Isaías 59. Mira lo que dice allí, Isaías 59, versículo 7. Dice: sus pies corren al mal, apresuran para derramar la sangre inocente. Es decir, están dispuestos a hacer todo tipo de pecado. Dice, sus pensamientos de iniquidad. Y luego dice, destrucción y quebranto hay en sus caminos. Todo lo que ellos viven, de la manera que ellos viven, solamente es hacer daño. De alguna manera o de otra están haciendo daño a la gente. Están haciendo lo que a Dios no le agrada. Y luego dice el versículo 8, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, dice, no conocerá paz. Todo aquel que anda en el camino ancho, hermanos, ese camino que estamos diciendo que todo se vale, todo se puede, todo tipo de religión donde no hay restricciones, donde no te enseñan la palabra de Dios y te dicen haz lo que te dé la gana, no importa, que al cabo ya lo hizo todo el Señor Jesús. Y no están haciendo conforme a las escrituras. ¿Va? Aquí lo que está diciendo, ellos, sus caminos están torcidos. En sus caminos no van a encontrar paz. ¿Va? Pero inclusive la gente sigue creyendo, ¿va? El hombre sigue creyendo que en sus caminos que anda todo está bien. Proverbios capítulo 14 versículo 12 dice, hay caminos que al hombre, ¿qué dice? Le parecen derechos. ¿Pero qué más? Pero su fin es camino de muerte. Déjame decirte algo, que el camino ancho tiene un fin. Ese camino ancho te conduce y tiene un fin, y el fin es la condenación eterna. El camino angosto, la puerta angosta, el camino estrecho, ese no tiene fin. Te conduce a la vida eterna. Ahí comienza lo bueno. ¿Sí lo está viendo? El camino ancho tiene un fin y el final va a ser que vas a estar un día delante de Dios y vas a ser arrojado a un lugar de tormento si no hiciste conforme a la voluntad de Dios. Hay quienes creen que pueden vivir su vida a la manera que ellos les guste, como a ellos les plazca, sin que nadie les diga nada. No toleran que alguien les diga estás haciendo mal. Atropellan al que está a un lado, al vecino, a su hermano, al pariente, al que sea, le hacen daño y siguen viviendo de esa manera desenfrenadamente, sin importarles el daño que hagan, porque creen que nunca van a rendir cuentas. Pero déjame decirte, Eclesiastés 11 dice esto, versículo 9. Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y luego dice, anda en los caminos de tu corazón, o sea, todo lo que tú desees, en la vista de tus ojos, lo que se te antoje, hazlo. Pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué va a pasar? Te va a juzgar el Señor. Ten en cuenta que en tu caminar un día vas a ser llamado a cuentas. Ahorita tal vez digas, ¿qué me importa? No me pasa nada. Pues sí, tal vez no te pase nada ahorita, porque ¿sabes por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso y te está dando la oportunidad que te arrepientas y que lo busques para que no seas condenado. Dios es bueno, porque si no fuera bueno y no fuera misericordioso, la mayoría estuviéramos consumidos. ¿Va? Pero porque sus misericordias son nuevas cada mañana, es porque estamos aquí, hermano. Porque en todo tiempo el Señor está extendiendo su misericordia para que tú y yo le busquemos, nos volvamos a Él. Y aquí dice bien claro el Señor, hermanos, que nosotros debemos de esforzarnos a entrar por la puerta estrecha. Debemos que hacer lo máximo para entrar por la puerta estrecha. No dice el Señor que estudies la puerta o que admires el camino. Porque hay quienes dicen, oh, mira qué bonitos los cristianos, qué bonitos los hermanos, mira cómo su familia, qué bonitos. ¿Sabes por qué no? Porque el infierno está lleno literalmente de personas que admiraron, ¿sí?, la vida de Jesús y las enseñanzas de Él, pero nunca lo siguieron.
Ahorita el infierno está lleno de ese tipo de gentes. El Señor dice que debemos de entrar a ese lugar. Y déjame decirte, Juan capítulo 10, versículo 9 dice, ¿cuál es esa puerta? Esa puerta que es angosta, que la cual tú y yo tenemos que entrar para poder tener vida eterna. El Señor Jesús dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Y entrará, ¿y qué más dice, hermanos? Y saldrá y hallará pastos. ¿Quién es la puerta? No es cualquiera. No, la puerta es nuestro Señor Jesucristo. Y luego él dice allí en Juan capítulo 14 versículo 6 dice, y yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. ¿Sí lo están viendo, hermanos? Y quiero que note algo. Hay una gran diferencia, hermanos, entre señalar el camino, hacer el camino. ¿Sí lo está viendo? Porque Jesús está diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y luego dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, nadie va a poder ir al cielo si no entra por la puerta que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo, el que entra por la puerta, yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y será, ¿qué cosa? Salvo. Nadie puede ser salvo si no entra por la puerta que es Jesucristo. Nadie puede ir al cielo si no camina el camino que es ¿quién? Jesucristo. Y Él no dijo, yo les estoy mostrando el camino. Él dijo, yo soy el camino. Es muy diferente a mostrar el camino a que Él sea el camino. ¿Qué quiere decir con que Él es el camino? Mira lo que dice Hebreos capítulo 10 y versículo 19. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de ¿quién? De Jesucristo, por el camino, ¿qué dice, hermanos? El camino nuevo. Y ese camino, ¿cómo está, hermano? ¿Es un camino de asfalto? No, es un camino que está vivo. Y aclara quién es ese camino. Dice, vivo, que Él nos abrió a través de ¿qué? Del velo. ¿Qué velo? Esto es de su carne. Es decir, que Jesús mismo como su persona, Él era el mismo camino personificado que tú y yo debemos de seguir. Si estamos acá. Él era la misma verdad personificada. Nosotros, si queremos estar un día con Él, si queremos un día estar allá en el cielo con Él, querer salvos, tenemos que caminar los mismos pasos que Él dio, porque Él es el camino. ¿Sí lo está viendo? Porque Él es la verdad, porque Él es la vida. La Biblia dice ahí en Hebreos capítulo 12 y versículo 12, dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Es decir, Él fue el que hizo el camino y lo caminó. El autor quiere decir que lo hizo y también lo caminó. ¿Sí lo está viendo? En primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él, o sea en Jesús, debe andar como ¿quién? Como Él anduvo. ¿Sí lo está viendo, hermano? Si el camino se llama Jesús, la puerta angosta es nuestro Señor Jesucristo. Y si tú y yo no entramos por ahí, no vamos a poder ser salvos. Pero hermano, es que yo vengo a la iglesia de perdida los domingos, pero vengo. Llego un poquito tarde, pero vengo. Pero no se trata de eso. Se trata de que tienes que entrar por la puerta estrecha. Y aparte de eso, que tienes que caminar la senda angosta. ¿Sí me explico? De otra manera no hay posibilidad. Y bueno, podías preguntarte, ¿cómo puedo encontrar la puerta? Primero dice, porque la Biblia dice que la puerta es difícil de encontrar. Dijo que muy pocos son los que la hallan. Segundo, ¿cómo puedo entrar por la puerta? Tercero, ¿cómo voy a caminar por esa senda? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Y qué bueno que me preguntaste, porque te lo voy a decir. ¿Verdad? Qué bueno. Primero, la Biblia dice que la senda ancha, hermanos, es aquella que van muchos. Y dice que la puerta angosta
es difícil de hallar, porque dice muy pocos son los que lo hallan. Sí puso atención en eso, ¿va? Yo hasta lo hice notar otra vez, porque no dice son muy pocos los que entran, dice son muy pocos los que lo hallan. Es decir, es difícil encontrar la puerta. ¿Y sabes por qué es difícil? Porque si sigues caminando conforme al camino ancho, nunca la vas a encontrar. Para poder encontrar esa puerta estrecha, angosta, tienes que darle una vuelta en U, y a eso se le llama arrepentimiento. Si tú no te arrepientes, nunca vas a encontrar la puerta angosta que se llama Jesús. Eso quiere decir arrepentimiento. ¿Sí sabía que la palabra arrepentimiento quiere decir una vuelta en U? Estabas caminando hacia allá y tienes que dar vuelta y empezar a caminar hacia el lado contrario. Es por eso que la mayoría de la gente no la encuentra, porque todos siguen la corriente del mundo, la corriente de toda la gente. Y para poder encontrar esa puerta tienes que arrepentirte de tu forma de vivir. Y cuando tú des vuelta en U, vas a encontrarte con la puerta que es nuestro Señor Jesucristo. Es la puerta angosta y nadie la va a poder encontrar, hermano, si no hay arrepentimiento. Mira lo que dice Lucas 13:3. Os digo, no antes sino os arrepentís, todos, ¿qué cosa dice, hermanos? Pereceréis igualmente. ¿Sí lo está viendo? Si no hay arrepentimiento, todos, dice, todos pereceréis igualmente. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la que de la presencia del Señor, ¿qué cosa? Tiempos de refrigerio. ¿Sí lo está viendo? El primer paso para encontrar la puerta estrecha, tenemos que arrepentirnos. Gloria al Señor Jesús. Si nosotros no hay arrepentimiento, hermano, no la vamos a encontrar. Otra de las cosas es que para poder entrar ya la encontramos cuando nos arrepentimos, volteamos a ver a Jesús. Después de tal vez pasaron problemas en tu vida, ¿verdad? Y que eso te hizo voltear a ver a Jesús. Y ahora ya identificaste la puerta y sabes que es la única solución a tus problemas. Pero para poder entrar allí, hermano, ahora esa puerta está tan angosta y está tan bajita que si no te agachas no vas a entrar. Porque la Biblia dice, hermanos, en Marcos capítulo 10 y versículo 15 dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice? No entrará en él. Y es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué como un niño? Porque los niños se dejan instruirse, ¿va? Los grandes no, son soberbios, somos así altivos y no, ¿cómo me van a enseñar a mí? ¿Cómo me van a decir a mí cómo hacerle? Y por causa de tu soberbia y por esa causa no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Porque para poder entrar hay que humillarnos, hermano. Tenemos que hacernos como un niño, que nos dejemos instruir por lo que dice la palabra de Dios. Lo primero es voltear a ver para que encontremos la puerta estrecha. Después tenemos que humillarnos, aceptar que el Señor empiece a guiar nuestra vida. Lo tercero es que después del arrepentimiento y de la humillación, tenemos que bautizarnos en el nombre del Señor Jesús. Y dice la Biblia allí en Hechos capítulo 2:38, mira lo que dice: Pedro les dijo: arrepentíos. Primero es el arrepentimiento, vimos, ¿verdad, hermanos? La humillación. Y luego dice aquí: arrepentíos, y él agrega algo más: y bautícese cada uno de vosotros, ¿en qué? En el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, después de arrepentirte tienes que bautizarte, y no en cualquier nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Juan capítulo 3 versículo 5 dice: respondiendo Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y de qué más, hermanos, y de espíritu, ¿qué dice? No puede entrar en el reino de los cielos. Es decir, la puerta estrecha es el bautismo en el nombre de Jesucristo.
Y no puedes entrar si no te bautizas. ¿Sí lo están viendo, hermano? Y no me diga, pues a usted lo está viendo. ¿Y sabe por qué es tan estrecha? Porque la Biblia dice, hermanos, no es que te bauticen en el nombre de fulano, sutano, mengano, perengano, no, es en el nombre específico de Jesucristo. Es por eso que es estrecha, nomás tienes que hacerlo de esa manera, en el nombre de Jesús. Y en Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, en ninguno otro, óigalo bien, en ninguno otro es tan estrecha, hermanos, que dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. ¿En qué? En que podamos ser salvos. ¿Sí lo está viendo? Solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si no te bautizas, no puedes entrar. Si has venido a la iglesia, estás siendo oyente, todavía no has entrado. Tal vez ya ubicaste la puerta, pero ahora te hace falta humillarte para que te dejes instruir por Dios. Porque muchos venimos, y no queremos que nos diga nada. Y cuidado con que el pastor me diga algo. Yo no les digo nada, es la Biblia. ¿No están viendo que le estoy leyendo? Yo solo se las repito. Y lo primero que tenemos que hacer es dejarnos instruir por Él, por el Todopoderoso, por el que hace todas las cosas posibles. Nos humillamos, entregamos nuestra voluntad, la entregamos a Él y luego nos bautizamos. Nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. ¿Les vieron mucho esto? Nos bautizamos en el nombre de Jesucristo y entonces estamos entrando ¿dónde? En la puerta estrecha. ¿Sí lo está viendo, hermano? Después de que entramos en la puerta estrecha, déjame decirte, hermano, que tenemos que seguir caminando al sentido contrario que el mundo. ¿Cómo encontramos la puerta angosta? Fue cuando dimos la vuelta en U, ¿verdad? Que ya no dejamos de caminar como el mundo, nos arrepentimos y la encontramos. Ahora nos humillamos y nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús y entramos a la puerta y entramos a la senda angosta, que esa senda nos lleva ¿a dónde? A la vida eterna. ¿Sí lo está viendo? En una ocasión una mujer le decía al pastor, porque el pastor les enseñaba, yo creo lo mismo que les estoy enseñando. Y el pastor les enseñaba que solamente hay una puerta y un camino que lleva a la vida eterna. Y esta mujer, como no quería sujetarse a lo que la Biblia dice, se las ingeniaba de cualquier forma para hacerle ver al pastor las cosas. Y dice que un día se encontraron en la oficina de correo. Y el pastor entró por una puerta y la mujer entró por la otra puerta. Pero los dos llegaron a la oficina de correos y le dijo la mujer al pastor, pastor, ¿se da cuenta? Dice, ¿qué, hermana? Pues que usted entró por una puerta y está en la oficina de correos, y yo entré por otra puerta y estamos en la oficina de correos. O sea, quería dándole a explicar que cualquier puerta te lleva, ¿verdad? Y le digo al pastor, qué bueno, le dijo, pero yo cuando yo me muera, yo no quiero ir a la oficina de correos, quiero ir al cielo, y para allá nomás hay una puerta. ¿Sí lo está viendo? La gente trata de idearse cosas, hermano, pero ¿sabe qué? Déjeme decirle algo, que nomás hay un camino. Y ese camino es nuestro Señor Jesucristo, no importa cuánto tú idees. Y la Biblia dice que después de que entramos en la senda, hermano, dice la Biblia que tenemos que mantenernos caminando en esa senda. Efesios capítulo 1 y Efesios 2:1, mira lo que dice. Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis que en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a qué? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de ¿qué, hermanos? De desobediencia. Antes vivíamos y ya no podemos regresar otra vez a vivir de esa manera. Tenemos que seguir viviendo como el Señor nos manda. Déjame decirte algo, hermanos, que los salmones siempre van en contra de la corriente, ¿va? Sí sabía que el salmón siempre va en contra de la corriente. Y el único salmón que sigue la corriente es el que está muerto. Ahí sí la cacharon, bueno, y si no, pues ni modo. ¿Verdad? Sí. El salmón va siempre en contra de la corriente, hermanos. Y aquí dice la Biblia que nosotros vivíamos antes conforme a la corriente ¿de qué? De este mundo, al estilo de vida de este mundo. Pero ahora el Señor nos ha sacado de la muerte a la vida, de tal manera que nosotros no podemos seguir caminando como camina el mundo.
Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este mundo. No te acomodes al estilo de vida de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres que Dios haga posible los planes que Dios tiene para tu vida? No vivas conforme al mundo. Porque déjame decirte algo, que Jeremías capítulo 29 y versículo 11 dice que Dios tiene planes para tu vida, y son planes de bien y no de mal. Pero para que tú puedas comprobar la voluntad de Dios en tu vida, o sea, los planes que Dios tiene para tu vida, no tienes que correr conforme al mundo, no tienes que andar conforme a este mundo, para que Dios pueda hacer conforme a su voluntad. Y luego dice que es que es la voluntad de Dios, es que, hermanos, agradable y es perfecta. ¿Sí lo está viendo? Pero necesitamos mantenernos caminando de esa forma. Yo sé, hermanos, que es difícil, porque la Biblia dice ahí en 1 de Pedro capítulo 4, quiero que vaya ahí, 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 1. Amén. Dice: puesto que Jesús o Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos de la mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Es decir, que cuando tú dices: yo me la llevo bien con todos y nadie me dice nada, quiere decir que tú andas igual que ellos, andas en el pecado. Si tú estás padeciendo de los otros que te están diciendo, te están enseñando: mira, estos cristianitos ya no van a las fiestas, ya no esto, ya no aquello, y te empiezan a perseguir, es porque te apartaste del pecado. ¿Sí lo está viendo? Versículo 2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne o en este cuerpo conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Luego dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, dispensación y abominables idolatrías. Y luego dice el 4: a esta gente con la que tú caminaste y tú dejas de caminar como ellos y empiezas a caminar de la manera que a Dios le agrada, conforme a la voluntad de Dios, dice el versículo 4: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo, ¿qué dice, hermanos? Fíjese que el camino del mundo es sin freno. Le dan para acá, le dan para allá, atropellan y hacen y deshacen porque no tienen freno. Y a ellos les parece cosa extraña que tú y yo ya no corramos igual que ellos. Y no solamente les parece cosa extraña y tal vez te critican y te juzgan, sino mira lo que dice ahí enseguida. Dice: les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué más dice, hermanos? Y os ultrajan. Ahora nos maltratan. Ahora, en vez de ser, ahora somos los malos nosotros, porque no hacemos conforme ellos hacen. ¿Sí lo está viendo? Pero la Biblia dice, que si nosotros hemos entrado en ese camino, hermanos, tenemos que mantenernos en él. Y luego hay algo más que dice. Dice que cuando estemos caminando el camino que va a la vida eterna, dice que tenemos que, conforme vamos caminando, debemos de estarnos despojando del viejo hombre. Y fíjate lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 22. Les estoy tratando de describir un mapa de lo que es la senda angosta. Amén. Dios quiera que no falle. Dice el versículo 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, como vivías antes, despojaos de, ¿qué dice, hermanos? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego dice el versículo 23: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tienes que cambiar también tu mentalidad. Versículo 24 dice: y vestidos de ¿qué? Del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Aquí hay un problema, que en el caminar muchos hermanos se van quitando el viejo hombre, ¿cierto? Pero la Biblia dice no nomás que nos quitemos lo del viejo hombre, sino que tenemos que vestirnos del nuevo.
Y el problema que hay muchos nudistas. Nomás se quitaron lo viejo y no se pusieron nada de nuevo. ¿Por qué? Porque el nuevo hay que poner, ¿qué cosa, hermanos? Andar en justicia y andar en ¿qué? En santidad de la verdad. ¿Sí lo está viendo? Hay quienes dicen, hermano, ya dejé de mentir, pero sí no le hablas al Señor, no le hablas a nadie de Cristo. Ya dejé de robar, pero no trabajas para darle al que tiene necesidad. Son dos cosas, ¿va? Dejaron el viejo hombre, pero no se vistieron del nuevo hombre, que anda conforme a la justicia y a la santidad de la verdad. ¿Sí lo está viendo, hermano? Y luego dice ahí en Colosenses, mira lo que dice Colosenses 3. Dice, no mintáis al versículo 9, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Así dice. Dice, revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento ¿qué? Pleno. Este camino, hermanos, no solamente es entrar por la puerta estrecha, acomodarnos en el camino angosto, empezar a caminarlo, sino tenemos que ir creciendo hasta poder llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo está viendo? Y el problema está que muchos ya le metieron freno. Le metieron freno, hermanos. Y nosotros tenemos que seguir avanzando. Esta senda, hermanos, que es estrecha, también tiene letreros. Cuando usted va en la calle, ¿se ha fijado los letreros que dice alto, peligro, curva peligrosa? ¿Sí los ha visto? También esta senda también tiene sus letreros. ¿Va? Uno de los letreros que tiene, hermanos, es Jeremías 6:16. Dice, así dijo el Señor, paraos, ¿en dónde, hermanos? Hay que hacer un stop. ¿Sí? No corras sin desenfreno o con desenfreno. No corras de esa manera. Haz un alto en tu caminar. Y luego dice, y mira, pregunta por las sendas, ¿qué cosa? Antiguas, cuál sea el buen camino, y anda por él. Y luego que viene, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. En este caminar, hermano, tenemos muchos cruceros, y que tú tienes que hacerle caso a las señales. Párate y considera qué camino vas a tomar. Déjame decirte que el único camino para que lleves un matrimonio feliz es el que el Señor estableció. El único camino para que tengas una vida feliz es la que el Señor ha establecido. Tus finanzas sean buenas, es las que Dios ha establecido. En cada caminar tienes que pararte y ver cómo quiere Dios que camine. Pero haz un stop. ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué la gente sufrimos tanto? Es porque nunca hacemos un stop, sino que nos agarramos y nos pasamos los altos. Llegamos a una encrucijada y a donde caiga. Muchas veces escogemos los senderos que a Dios no le agradan y por eso estamos sufriendo. El Señor dijo, párate y pregunta por las sendas antiguas, o sea, pregunta por el camino que debes que andar. ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que Dios estableció para mi matrimonio? ¿Qué es lo que Dios estableció para mis finanzas? ¿Qué es lo que Dios estableció para mi persona? ¿Qué es lo que Dios estableció para mi escuela? Para toda parte de tu vida hay un camino y ese es Jesús. Pero dijeron ellos, el Señor les dice, si tú haces eso vas a encontrar ¿qué cosa? Descanso para tu alma, vas a tener tranquilidad. Pero ellos dijeron, no vamos a andar por ahí. ¿Va? Entonces, ¿qué pasa? Están los problemas. En ese caminar, hermano, también hay un caminar donde te está diciendo, regrésate. Este camino que tomaste en esta senda, ahorita tomaste un desvío. Y está el letrero que dice peligro, barranco, se acaba la carretera. ¿Sí les ha tocado ver ese letrero? Sí lo dice. Y dice Ezequiel capítulo 33:11, fíjate lo que dice. Diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte de ¿qué, hermanos? Del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Es decir, regrésate, que viva, volveos de vuestros malos caminos, porque ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Está el letrero que dice, tomaste una senda equivocada, regrésate. Dios no quiere que mueras, Dios quiere que vuelvas a regresar a tomar la senda que Él quiere que tú lleves, que te lleva a la vida eterna.
Y nosotros tenemos que regresarnos. La Biblia también habla, hermanos, ¿ha visto los letreros que dicen curva peligrosa? Y si dicen que es curva peligrosa, ¿sabe por qué, hermanos? Porque ya los que la hicieron la curva, ellos saben que es peligrosa, que si usted va muy recio, si no reduce la velocidad y no lo hace con cuidado, usted se va a salir. Y la Biblia nos advierte de eso también. De hecho, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, ¿verdad? Lo dice, así que el que piense estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. ¿Y sabe por qué lo está escribiendo el apóstol Pablo? Fue porque les estaba hablando a los hermanos de Corintio de los problemas que estaba pasando el pueblo de Israel antes, y que ellos no hicieron caso a lo que Dios mandó, y por culpa de que no hicieron caso, ellos se salieron del camino y sufrieron tragedia en sus vidas. Y ahora dice él, miren, vean las consecuencias de ellos, vean las dificultades que ellos están pasando, vean su situación, para que no vuelvan a cometer ustedes el delito, y ustedes deténganse y miren, tengan cuidado para que no caigan ustedes también. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. ¿Va? La Biblia dice, hermanos, que en esta senda no hay regreso, solamente hay que darle hacia adelante. Si tú piensas regresarte, mira lo que dice Hebreos capítulo 10. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Y versículo 38. Esos letreros que se encuentran ahí, la gente dice no retroceda, ¿verdad? Y especialmente cuando entras a un estacionamiento, ¿verdad? Dice, y tienen picos ahí, y dice no retroceda. ¿Por qué? Porque si retrocedes vas a tronar todas las llantas, ¿verdad? Tiene unos picos que nomás puedes salir y ya no puedes entrar, ¿verdad? Y aquí lo mismo pasa. Hoy un letrero que dice no retrocedas. Y este letrero dice, el versículo 38 dice, mas el justo vivirá, ¿por qué, hermanos? Por fe. ¿Pero qué dice? Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En este camino, hermanos, tenemos que darle hasta el final. No hay retroceso. Tenemos que darle hasta llegar a ese lugar que el Señor nos ha prometido, pero tenemos que guardarnos en esa senda. Lo más triste, hermanos, que el hombre sigue diciendo, como dice Ezequiel capítulo 18. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 18 y versículo 25. Dice, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Ahora resulta que el hombre le dice a Dios, lo que tú estableciste no está bien, Señor. ¿Sí le ha tocado oír gente así? Es que como que lo dejaste muy estrecho el camino, Señor. No, el camino del Señor lo que pasa es que es recto, hermanos. Y el tuyo no cabe, ¿sabes por qué no cabe? Porque está torcido. Tenemos que acomodarnos al camino recto, pero en lugar de acomodarnos decimos, es que el camino del Señor está malo. Y dice la Biblia, para enmendar eso, dice, versículo 26, dice, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá. Apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho la justicia, hará vivir su alma. Si tú te apartas de lo que estás haciendo malo y entras al camino de Dios, tú vas a vivir. ¿Sí lo está viendo? Dice versículo 28, ¿por qué miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido? De cierto vivirá y no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto os juzgará a cada uno según qué cosa, según sus caminos, oh casa de Israel. Dice el Señor convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel?
porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos pues y viviréis. Este es el consejo del Señor. Si tú has estado caminando en el camino que no es del agrado de Dios, has estado caminando en la puerta ancha y haz el camino ancho, el Señor dice: conviértete, date la vuelta, porque Dios no quiere que mueras, Él no quiere que mueras, pero tú y yo tenemos que convertirnos. Tú y yo tenemos que entrar por la puerta estrecha. Tú y yo tenemos que caminar ese camino que Dios ya estableció. Ese camino no lo hacemos ni tú ni lo hago yo. Lo puso Dios, Él lo estableció. Lo único que tengo que hacer yo es tener que caminar para no salirme ese camino. La Biblia dice, que en Proverbios capítulo 4, versículo 18, dice que más la senda del justo es como, hermanos, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El cristiano tiene que ir avanzando cada día más, hasta llegar a ser perfecto como nuestro Señor Jesucristo. Sí estamos acá. Pero hay un solo camino y hay una sola puerta. Y si tú y yo no entramos, hermanos, no hay más opciones. Suena trágico, pero es la verdad. El Señor está previniendo. Él dice: yo no quiero la muerte del impío. Lo único que tiene que hacer es que se corrija de su mala manera de vivir, de su camino torcido como anda, que se vuelva de su camino y empiece a caminar la senda que Él estableció. De lo contrario, lo único que espera es condenación. Yo hice un dibujito así de niños, no le hace. ¿Sí se alcanza a ver? Una puerta estrecha y un camino que va hacia arriba. ¿Sí lo ven? Y abajo está disque llamas, ¿va? Pero esas no son nada, hermanos. La condenación es un hervor de fuego, donde la Biblia dice que ahí será el llanto y el crujir de dientes. Fíjese bien, el camino es angosto y cualquier lado donde te salgas, tú quedarás expuesto a la condenación. Solamente tenemos que procurar entrar por la puerta angosta, andar la senda estrecha y no salirnos hasta llegar a la vida eterna. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Proverbios 15:24 dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido. Y luego dice: para apartarse del infierno que está abajo. Pero tenemos que escoger. Déjame decirte que todo el tiempo Jesús siempre les ofrecía a sus discípulos y a sus oyentes que escogieran. No hay tres opciones, solamente son dos. Son dos caminos. Y esta elección, hermano, tú tienes que hacerla con mucho cuidado. Porque esta elección es la más valiosa de toda tu existencia. Podrás haberte equivocado al casarte, escogiste un mal marido, una mala mujer o una mala carrera. Podrás equivocarte en muchas cosas, pero todo eso tiene remedio. Pero si te equivocas en esto, eso ya no tiene remedio. Su repercusión es eterna. Y es por eso que tenemos que detenernos y tenemos que pensarlo y decidir qué es lo que tenemos que hacer. Pero hermano, es que yo vengo a la iglesia, ya les dije. Si usted está en la iglesia pero no está haciendo lo que dice la palabra de Dios, lo siento, usted está en la puerta ancha. Este camino, hermanos, tiene reglas y no las establecí yo, las estableció el Señor. De manera que toda transgresión no van a estar pecando contra mí, sino que vas a estar pecando ¿contra quién? Contra Dios. Y el único que te puede perdonar es ¿quién? Es Dios. Y Él ya lo estableció, Él lo caminó, ese camino. Por eso es que es un camino vivo. Nosotros solamente tenemos que hacer, hay que seguir las pisadas de Cristo. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Póngase en sus pies, vamos a invitar a los músicos que pasen. Y yo te voy a invitar a que decidas, que lo pienses. Si quieres seguir caminando por esa senda ancha que lleva a la perdición,
o te quieres acercar a la senda, entrar por la puerta angosta. Y también tú, hermano, que ya estás en la senda, que ya entraste por la puerta y que tal vez te estás apartando, que te regreses. Y que en tu caminar, antes de decidir nada, primero pregunta si eso es lo que a Dios le agrada. Que hagas un alto en el camino. Cuando veas ese letrero de para y pregunta, hazlo, hermano, y te evitarás muchos problemas. Nosotros, tú y yo, tenemos que ser como nuestro Señor Jesucristo. Alabado es el nombre del Señor.